ya se encuentra conectada, creo que desde Grecia, una periodista, una escritora a la que respetamos y admiramos. No es la primera vez que nos enlazamos con Emanuel Stills, alguien que sabe de este caso, alguien que ha documentado el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, y le agradezco mucho que hable con nosotros sin censura. Buenos días acá en México, buenas tardes para ti allá en Grecia, querida Emanuel, te abrazamos a la distancia. ¿Cómo estás? Buenos días, Vicente. ¿Sí me escuchas bien? Te escuchamos bien. Es que como no pudimos probar el sonido, Sí. ¿cómo es posible que no hayas podido dormir pensando en eso? Eso me preocupa escucharte decir eso. Me Yo faltó sí he decir, dormido muy bien. nótese mi sarcasmo. Oye, Manu, pues Ciro Gómez Leiva, a pesar de que da este derecho de réplica o concede esta situación a Israel Vallarta, pues sigue aferrado a ser el juez desde su micrófono y desde sus cámaras. Dice que Israel Vallarta es secuestrador y arremete ahora hasta contra la jueza y contra uno de los magistrados en el tribunal. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, yo creo, después de ver esta, no sé si se puede llamar entrevista con Israel y con Mari, esta intervención, em, vi cierto, digamos, había cierta incomodidad por parte de Ciro Gómez Leiva. No estaba sosteniendo como lo hacía antes, ¿no? Con toda la seguridad que tenía y gritoneando que eran secuestradores, y ahí estaba como un poquito en repliegue, yo diría, y incluso le dijo a Israel: yo nunca hablé de tu familia, yo nunca acusé a tu familia. Ahí habría que ver la hemeroteca, pero dudo mucho que no haya mencionado a los Vallarta como secuestradores en el marco de todo este caso. Bueno, Habría en que el caso, verificarlo, pero en ese caso estarás de acuerdo, Emanuel, que que si Ciro Gómez Leiva sigue diciendo que existían los Zodiaco, que estaba presuntamente formado por familiares de Israel Vallarta, pues está atacando la honorabilidad totalmente, a la familia Vallarta. totalmente, pero creo que hay que fijarse bien en la manera en que se expresa, porque, bueno, yo tengo una infinidad de cosas que decir sobre eso, pero la manera que se expresa me llama la atención porque dice: puede haber una verdad histórica o una verdad del caso que es distinta de la verdad judicial. Bueno, ahí es su opinión, ¿no? Digamos, si él quiere expresar esta opinión, pues que exprese esta opinión. Pero se me hace absurdo decirlo, formularlo de esta manera, hablando concretamente de este caso. Porque dice, pueden no coincidir, sí, pero en este caso coinciden. ¿Y por qué coinciden? No porque la verdad judicial tuvo que adecuar, o sea, digamos, eh, durante 20 años hubo una resistencia de la justicia para admitir la verdad. La verdad de este caso, que fue probada, demostrada con decenas y decenas de pruebas, y finalmente el montaje y todos los montajes de este caso fueron desmontados por una jueza, ¿no? Ahí hay varias sentencias en el caso de la familia Vallarta. Pero finalmente lo que hace la verdad judicial en este caso es rendirse ante la verdad. Entonces, decir en este caso, puede haber una verdad histórica distinta de la verdad judicial. Se puede decir de muchos casos. Ahí solo puedo estar de acuerdo con Ciro Gómez Leiva, porque hay casos de injusticia, hay personas que están condenadas injustamente en la cárcel. Y obviamente, o al revés, ¿no? Entonces, solo puedo estar de acuerdo. Pero ¿por qué formular ese tipo de evidencias, ¿no? O tratar de derrumbar una puerta abierta, como se diría en francés, en un caso donde precisamente hubo esa lucha por la verdad, y la verdad jurídica tuvo que rendirse ante la verdad histórica? Entonces, me llama la atención de cómo lo dice. Luego, que él exprese su opinión y que insista en decir: yo, señor Vallarta, sostengo que es usted un secuestrador, etcétera, etcétera. A ver, aquí hay que poner las cosas en su contexto, porque creo que no se ha contextualizado bien lo que ha sido este episodio de ayer, de ese momento mediático, ¿no? Israel Vallarta es una víctima de secuestro.
toda su familia es víctima de secuestro. Hasta incluso creo que alguno de sus abogados sostiene que es víctima de intento de desaparición forzada, que tiene sentido cuando se conoce su historia. Es víctima de tortura y de tortura sexual. Es víctima de tortura prolongada porque en la cárcel se le seguía torturando. Es víctima además de un tribunal mediático y de todo tipo de tratamientos y aspectos que se podrían calificar como tortura, ¿no? Según instancias internacionales. Lo que hace Ciro Gómez Leiva al sostener ese discurso frente a Israel Vallarta es revictimizarlo y revictimizarlo y revictimizarlo y revictimizarlo. Y tiene frente a él a un hombre que le podemos tal vez, o sea, a mí me genera mucha admiración ver a Israel Vallarta dar la cara, ir a este programa y sentarse, mantener la sangre fría, controlar lo que debe ser una ira y un dolor desmedido, porque tiene frente a él a uno de los personajes que actuó como altavoz en la sociedad de todo el odio y de todos los tratamientos, porque realmente Ciro Gómez Leiva forma parte de las personas que han atizado la tortura contra Israel Vallarta. Al darle una caja de resonancia mediática a personajes, por ejemplo, como Isabel Miranda de Wallace, su gran amiga, que fue, según los testimonios de los sobrinos, bueno, según varios testimonios, una persona que sí participó en las torturas. Entonces, ahí, digamos, hay varias cosas que se puede comentar. Él sí tiene derecho a tener su opinión, pero no, o sea, actúa en violación de la más elemental ética periodística. Está violentando a una persona, lo está revictimizando, es un hombre inocente. Ciro Gómez Leiva puede opinar, si él quiere, puede opinar que Israel Vallarta es un secuestrador, es libre de opinar eso. Pero Israel Vallarta ahí va, da la cara. Yo si me preguntan, y no me lo preguntó, pero si me hubiera preguntado, le hubiera dicho, Israel, no vayas, no tienes por qué ir. Eres un hombre inocente. No puedes contestar a personas que están alimentando esta violencia de la sociedad en tu contra. No puedes contestar a todos los que te insultan, a todos los que te arrastran por el lodo. Pero como sea, él decide ir. Y controlar esa ira, ese dolor, repito, que deben ser, no podemos imaginarlos. O sea, no podemos imaginar lo que ha sufrido Israel Vallarta. Claro. Dar la cara y leer un texto y ok, tal vez podemos decir, no está contestando puntualmente y cuando Ciro Gómez Leiva le dice, hay que ver punto por punto, y hay cierto, en algún momento, discurso desordenado, pero no es un robot, es un hombre que ha sufrido cosas impensables y es capaz todavía ahí de ir y decir, a ver, yo les quiero dar un mensaje, yo quiero decir eso, usted no tiene derecho a llamarme así. Probablemente sí, Ciro Gómez Leiva tiene derecho, pero se quiere llamar periodista, se quiere llamar serio, pues que empiece por no revictimizar así a una persona que ya... Claro. Y hay personas que, o sea, su gran amiga, ¿cómo reaccionó al supuesto secuestro de su hijo? Con odio, con violencia, con secuestrando, torturando a personas inocentes. Israel Vallarta fue secuestrado, reaccionó de una manera muy civilizada. Entonces ahora Ciro Gómez Leiva va a decir en sus redes, tono revanchista, vienen al estudio, no sé qué está diciendo la verdad, pero seguramente está descalificando. Me amenazan, dice. Exacto, me amenazan. A ver, aquí hay que poner las cosas en su sitio. La persona a quien él defiende, Isabel Miranda de Iguala, ahí, de ese lado están las amenazas, la violencia, la tortura, la descalificación, el poder aplastante, y él usó ese poder aplastante de los medios para acusar a personas inocentes. Entonces, él se está lavando las manos, no tengo responsabilidad en eso. Bueno, sí tiene responsabilidad en eso. Y ahora, yo le respondo punto por punto. Es que no le conviene.
O sea, porque su pequeña lista de argumentos que expuso dice, sí, yo leí el expediente varias veces. Vicente, yo ya lo he dicho varias veces, creo, en tu programa y en otros. No, es imposible leer este expediente sin ver que Israel Vallarta es inocente, sin rendirse ante la evidencia. Entonces, argumenta cosas como el montaje, etcétera. Que haga las preguntas correctas, que plantee bien las preguntas y entonces ahí sí se puede tener una conversación y se puede contestar punto por punto. Pero decir, sí hubo un montaje, pero bueno, ni siquiera reconoce el montaje, creo, Ciro Gómez Leiva. Pero es que creo que ni siquiera sabe que Israel Vallarta no fue detenido en su casa. O sea, sigue probablemente convencido de cosas que no son, que Ezequiel estaba secuestrado ahí, etcétera, etcétera. Es Entonces, que, Manu, yo le sí, decía ayer a Israel y a Mari, me sorprende que admite en algún momento, Ciro, creo que sin darse cuenta, que no ha leído el expediente. Y un periodista que opina sin leer el expediente, pues estamos en qué estamos. Y pensaba, por ahí ejemplo, sí, porque, dime, ahí sí tal vez escuche mal, porque porque en algún momento Israel Vallarta le pregunta, ¿ha leído usted el expediente? Y él dice sí varias veces. Ahí pues a sí lo que mejor no me escuché. pasé. A lo mejor me pasé esa parte, Vamos a pero verificarlo. oye, pero pensaba en tu libro que se llama El Teatro del Engaño, que creo que es uno de los, si no es que el libro, junto al del maestro Pepe Rebeles, más importante para documentar el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé. El Teatro del Engaño se llama el libro de Manu Stills. Yo pensaba en el teatro, ¿no? Oye, le dice secuestrador, pero me dice Israel, oye, qué perverso secuestrador soy que me llama señor y además me dice, ya le ofrecieron agua, ya le ofrecieron café. Si yo fuera secuestrador, no me tratara o como me trató. Bueno, eso por un lado. Es Por el otro, absurdo de la situación. Sí. pues sí. Por otro lado, Emanuel, creo que es importante porque la sociedad se merece verdad por un caso tan mediático como este, pues empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Los periodistas no podemos entrar en este proceso de revictimización, como lo dices tú, con total impunidad. Bueno, tiene el derecho de opinar, sí, pero en algún momento tenemos que hablar de la ética y de la responsabilidad como periodistas. Bueno, a ti te tomó cuántos años escribir ese Exacto, libro. exacto. Hay una responsabilidad, hay una ética. Ahí en su programa está violando todo esto, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Iba a decirte algo y se me escapó. Iba a agregar algo en ese sentido. Este, eso. Este, o sea, no se puede lanzar una acusación así al aire. Decir, no, señor Vallarta, siéntese, usted es un secuestrador. Si uno es periodista, o sea, secuestrador, ¿de quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con qué cómplices? ¿De qué manera? Modus operandi, ubicación, tiempo, víctimas. ¿De qué está hablando? ¿A quién secuestró Israel Vallarta? Si lo quiere acusar, si quiere sostener ese dicho, que aporte argumentos. ¿De qué está hablando, Ciro Gómez? Está hablando al aire, está diciendo cosas para dañar, para desacreditar, para Y es que, y, sostenerse en su dicho y no tener que volver atrás en lo que ya ha dicho. y es que en el mundo al revés, el periodista parece que está retando, pidiéndole Totalmente, a la víctima de 20 años que pruebe su inocencia. totalmente. Y me alegro que digas eso, porque quería decirte algo en ese sentido. No se percibe tal vez en esa no entrevista con Ciro Gómez Leiva de Israel Vallarta, pero es muy difícil, por no decir imposible, defenderse de acusaciones inventadas. Imagínese usted, o sea, llega eso, entrevista. Ah, señor, usted es un secuestrador. ¿Cómo responde a eso? O sea, no lo soy. Pero si el acusador ni siquiera entra en detalles de qué se le está acusando, de qué le está acusando, ¿cómo contestar a eso? Es una trampa, era una trampa. O sea, entonces es muy difícil porque
acusaciones inventadas, uno no tiene la manera de demostrar que no hizo algo, que está inventado. Cuando por lo menos si el crimen fuera real, ¿no? Podría decir, pues yo no estaba en ese, pero ¿de qué se le acusa a Israel Vallarta? El expediente muestra, y ahí estamos hablando, porque si Gómez Leiva estaba como, no, datos objetivos, datos objetivos. Ahí tenemos datos objetivos. Demuestra una incoherencia de fechas, de testimonios, de... No, cuando Ezequiel Elizalde, Cristina Vallada estaban secuestrados el 8 de diciembre en la casa de Israel, estaban secuestrados el 9 de diciembre. ¿Cuándo? O sea, no, no es posible, ninguna de estas posibilidades se sostiene en la realidad. Entonces, ¿de qué está hablando Ciro Gómez Leiva? ¿De qué habla? Dice, le creo a las víctimas. ¿Cómo? ¿Cuál testimonio? Las víctimas han dado 6 o 7 versiones diferentes de sus testimonios. ¿Cuál es la versión en la que cree Ciro Gómez Leiva? Eso es muy importante también. Claro. No dice de qué está hablando, entonces no se le puede contestar. Manu, esto me lleva a otro caso con el mismo personaje. Ciro Gómez Leiva defendió hasta la muerte a Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace que ha La sido sigue señalada defendiendo, más allá de la muerte. más allá de la muerte. De hecho, ayer Israel recordaba cómo él puede dar testimonio para el caso de Brenda Quevedo, de cómo sí es una víctima también de las cosas más horrorosas que uno se puede imaginar. Y vemos a un Ciro Gómez Leiva que sigue defendiendo lo indefendible. Ayer hubo un evento, porque la gente pensará que son dos casos totalmente separados, pero es una situación que es en común en estos dos casos y seguramente en otros que tendremos que ir desmenuzando para las audiencias. El caso de Brenda Quevedo, la tortura sistémica y cómo esta figura que es, no sé si como eh, la mala de diferentes películas, Isabel Miranda de Wallace, defendida por Ciro Gómez Leiva, y esto nos tendrá que llevar otra vez a la responsabilidad y a la ética del periodista. ¿Por qué? Porque se rescata ayer con anuncios importantes el caso de Brenda Quevedo, que también ya va para 20 años y no se resuelve su situación. Pero ahí está este personaje también. Bueno, este par de personajes, Isabel Miranda de Wallace y el poder mediático con Ciro Gómez Leiva. ¿Así lo ves también tú, Emanuel? Sí, totalmente. Son dos casos y me alegro, te agradezco que estés planteando las cosas así porque muchas veces no se está tomando esa dimensión en cuenta. Estos casos están íntimamente relacionados y se retroalimentaron constantemente, en el sentido de que el caso de la supuesta banda de los Zodiaco, la falsa banda de los Zodiaco, explota en un momento clave para el caso de Isabel Miranda de Wallace y hay un intercambio de favores entre las autoridades y ella, y a través de Eduardo Margolis también, para, digamos, apoyar lo voy a sintetizar mucho porque no puedo entrar aquí en muchos detalles, pero para apoyarse mutuamente en la fabricación de estos casos. Las autoridades, a Isabel Miranda de Wallace, ella a las autoridades, etcétera, etcétera. Para ella ir ganando fama como apoyo de las víctimas, la persona que está eh, acompañando a las víctimas y representante en la sociedad civil de las víctimas de secuestro, porque es un papel que ella asume desde el primer momento en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, y de también difundir mediáticamente las mentiras en torno al montaje, ¿no? Entonces son dos casos que están completamente ligados, donde intervienen los mismos funcionarios públicos y los mismos personajes ciudadanos, ¿no? Podríamos decir. No sé si podría calificar a Isabel Miranda de Wallace de ciudadana y Eduardo Margolis. Y ahí están intrínsecamente, no sé si dice, ¿no? Íntimamente relacionados, enlazados estos dos casos, donde se usa, perdón, los mismos modus operandi de
fabricación de evidencia, montaje, no tanto montaje, digo, no de falsa detención en vivo, pero montaje mediático, de todos modos, y persecución y tortura y secuestro, porque detención sin orden judicial y sin motivos son secuestros, desaparición forzada, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer lanzamos ciudadanos, pero sobre todo abogados, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comprometidas con la justicia, colectivos, expertos en derecho, periodistas, escritores. Presentamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la red de solidaridad y acompañamiento con Brenda Quevedo. Y yo animo a todos a que vean esta conferencia de prensa en diferido si no han tenido la oportunidad de verla, porque fue un momento muy emotivo que da mucha esperanza. Estamos viendo, asistiendo a la unión, a la manera en que se están uniendo fuerzas por parte de abogados para generar una dinámica de defensa, creo que es sin precedente en México, para que cada organización se está enfocando en un aspecto del caso, algunos en la denuncia de la tortura sexual, algunos para obtener resultados con la Comisión de Atención a Víctimas, otros para forzar al gobierno porque aquí estamos hablando también del gobierno, no solo de la justicia, no solo de la fiscalía, pero el gobierno en este caso tiene que activar mecanismos para implementar, para que se hagan realidad las recomendaciones internacionales que existen en el caso de Brenda Quevedo. En fin, se va a echar mano de todos los recursos jurídicos posibles al alcance de estos abogados que tienen tantísimo talento y que están tan comprometidos para lograr la libertad inmediata. No tiene sentido porque sabemos que no va a ocurrir hoy, pero para lograr cuanto antes la libertad de Brenda Quevedo y justicia en este caso, pero también reparación y también ubicar y enjuiciar a los torturadores de Brenda Quevedo. Aunque la red se conforma con el nombre y explícitamente apoyando a Brenda Quevedo Cruz, esta red también tiene vocación, obviamente, de denunciar la fabricación del caso Wallace en su conjunto y de exigir justicia para todas las personas inocentes acusadas en el caso Wallace. Por motivos prácticos se hizo la red para Brenda Quevedo, porque existen ciertas recomendaciones específicas en el caso de la ONU, por ejemplo, y son carpetas separadas entre los diferentes acusados y existen temas prácticos y de organización que hacen que pues, hay que activar ciertos mecanismos en el caso de Brenda, pero la red de solidaridad está denunciando de la manera más contundente también la fabricación del caso en su conjunto y exigiendo la liberación de los demás acusados. Creo Vicente. que va a ser interesante cómo un gobierno responde ante esta situación que se viene arrastrando por décadas. Por ejemplo, alguien que escribe en el chat, ese tema ya aburre, ya le dedicaste demasiado tiempo, échale a otro tema. Está una mujer 20 años en prisión, como lo estuvo Israel Vallarta, tal vez porque no es la hermana o la madre o la prima de esta persona, es que se expresa así. Y porque además tenemos que entender que el pasado es el presente. No sé cómo, a ver, no quiero sonar muy filosófico aquí, pero los personajes del pasado que han sostenido muchos de estas infamias están presentes hoy en día. Bueno, el caso de Ciro Gómez Leiva, que es donde se destapaban muchas veces o se reforzaban estos casos. Y otra cosa importante, ahora entiendo cómo muchos de los que hoy exigen justicia desde la trinchera política son los que gobernaban y los que nos dicen, lo de Genaro García Luna ya hace mucho tiempo, ya hablemos de otras cosas. Pues no. Y eso es lo que aburre, es la actitud de estos personajes.
Y eso es lo... ¿No creen que Brenda está aburrida también después de 20 años de no tener justicia? Es la justicia en México que es lo que nos está aburriendo de esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es? Claro que está en su casa, no puede salir, no puede hacer nada, tiene un brazalete electrónico que en cualquier momento suena, la despiertan en medio de la noche porque había la consigna de Isabel Miranda de Wallace de no dejarla nunca en paz a esta mujer. O sea, es eso lo que eso nos aburre, estoy de acuerdo, ya estamos aburridos de esta situación, estamos indignados, ya exigimos una solución y no se puede lavar las manos, nadie en este caso, la presidenta tiene que intervenir, hay mecanismos que se pueden activar desde el Poder Ejecutivo y la Fiscalía, bueno, ni hablar, es la que debería desistirse de estas vergonzosas acusaciones en vez de sostener mentiras que sí son del pasado, pero las siguen sosteniendo hoy. ¿Por qué? Porque este compromiso con estos torturadores, ¿dónde están estas personas? ¿Siguen ejerciendo alguna función pública? Hay que ubicarlos, hay que traerlos ante la justicia. Y Brenda, ahora lo que merece es justicia. Ese tema nunca nos vamos a aburrir de reclamarlo. Estamos hartos de esta justicia que no mueve ni un dedo para liberar a esta mujer que ha vivido un infierno y que lo sigue viviendo, y su familia también. Ha habido un testimonio muy emotivo de su hermano ayer, que está perseguido, refugiado en Francia desde hace años, por la persecución horrible de la señora Isabel Miranda de Wallace. Entonces, En pues ese sí. sentido, ayer me decía Israel Vallarta, Vicente, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con estos personajes? Porque lo estás mencionando, Emanuel. Me preguntaba Israel Vallarta, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Francisco Javier Garza Palacios? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Jorge Rosas García, Maribel Isabel Hernández Arzate, Israel Zaragoza Rico, José Aburto Pasos, Germán Ovidio Zabaleta Abad, José Luis Escalona Aldama, Carlos Alberto Servín Castorena y los que se acumulen en el caso de Brenda Quevedo? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con estos ¿Dónde personajes? están? Y entonces, cuando estas personas sean traídas ante la justicia y tengan que responder por sus actos, ya dejaremos de estar aburridos por esta justicia. Pero mientras tanto, vamos a seguir exigiendo. No es posible. ¿Dónde están? Vicente, si me preguntas a mí, yo te digo sinceramente, no lo sé. Yo ya no vivo en México, ya no he investigado estos casos. Valdría la pena investigarlo. Tengo entendido que algunos todavía siguen ejerciendo alguna función, función pública, o sea, siguen como funcionarios públicos. Pero sí, no es posible que, y la ONU lo dijo también hace, no sé de cuándo es la recomendación del grupo de trabajo de la ONU, pero me parece que ya lleva unos años, no tengo la fecha, me perdonas, no tengo la fecha presente en la mente. La resolución de la Suprema Corte sobre el caso de Juana Eldia es de hace un año, Claro. lo de la ONU lleva varios años. No es posible que tanto la justicia como el Ejecutivo no hayan tomado cartas en el asunto para resolver este caso. Es una vergüenza. Además, Brenda ha tenido emergencias de salud, por ejemplo, que no han podido ser atendidas por esa consigna que sigue vigente, que se sigue aplicando de manera póstuma, de no darle un resquicio de libertad a Brenda Quevedo. Aunque está en prisión domiciliaria, tenerla incluso más vigilada que si estuviera en la cárcel, y molestarla todo el Claro. tiempo y no dejar que viva en paz, por fin. En cualquier otro país, Pues vamos, aunque hubiera sido secuestrada, ya habría purgado su pena. Y pues es vamos inocente, a buscar a Brenda para ver si la podemos entrevistar. Y absolutamente. te agradezco en el alma siempre la deferencia para Sin Censura, para tu servidor, Emanuel, en donde estés y en lo que estés trabajando, éxito, y tú sabes que te respeto, que te admiro, y vaya para ti un abrazo desde México.
Muchísimas gracias, Vicente. Gracias por seguir siempre con estos temas tan importantes para todos los mexicanos, no solamente para Israel Vallarta y Brenda Quevedo. Es la justicia que les toca a todos los mexicanos. No nos aburramos, mi querida Emanuel Stills, como menciona esta persona en el chat. No, Al la justicia contrario, sí es aburrida, la justicia es aburrida. la injusticia más. Mi querida Emanuel, te abrazo a la distancia. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Recuerden, Emanuel Stills es escritora, autora del libro El Teatro del Engaño, que junto al libro del maestro Pepe Reveles son los dos documentos más potentes, más importantes, si usted quiere un contexto, de los casos de Israel Vallarta y Florence Cassé, para que lo busque. El Teatro del Engaño, me imagino que todavía está disponible, Emanuel. Está disponible en algunas librerías, lo voy a poner en las redes, en la librería del Cine Tonalá y en la librería Sandor Maray, y también en una edición electrónica en el portal Written, así como la palabra escrito en inglés, ¿no? Written. Muy bien, pues te mando un abrazo. Muchas gracias, Emanuel. Que pases excelente tarde, noche por allá en Grecia. Se encuentra en Grecia Emanuel Stills, quien habla con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura, en este espacio libre como el viento.